primer tema, que se llama Introducción y características generales. Como haré en casi todos los temas, siempre haré una pequeña introducción para que entendamos un poco la situación o el contexto donde estamos. Partiendo de la base que nos encontramos en el concepto de los túneles, pues bueno, para empezar me voy a apoyar un poco en lo que la Real Academia Española de la Lengua entiende como túnel, que es aquel paso subterráneo abierto de forma artificial con el objeto de establecer una comunicación a través del monte, por debajo de un río o para salvar cualquier tipo de obstáculo. Dicho lo cual, teniendo ya una configuración en la cabeza de lo que puede ser un túnel, pues vamos a empezar un poco a desmigar un poco más este tema. Me gustaría hablar ahora que todo proyecto destinado a la construcción de un túnel comienza en sus orígenes con una investigación sobre las condiciones del terreno donde se va a llevar a cabo dicho túnel. Los resultados que se desprendan de esta investigación permitirán conocer cuál será la maquinaria y los métodos a utilizar, tanto de excavación como de sostenimiento, y asimismo podrá reducir los riesgos de encontrar futuras condiciones de incertidumbre, pues no debemos de olvidar nunca que la incertidumbre dentro de lo que es una obra subterránea es muy grande y normalmente suele rondar aproximadamente el 90%. Bien, los sistemas más habituales de excavación de túneles, y los tenéis en los apuntes, pues son dos. Básicamente los métodos tradicionales con perforación y voladura, y después tenemos los métodos mecánicos desde el punto de vista de la rozadora o de la tuneladora. Es importante resaltar que en este módulo nos centraremos fundamentalmente en túneles de secciones comprendidas entre 90 y 120 metros cuadrados, que son las secciones típicas que se usan hoy en día en España en las obras lineales que suelen dominar un poco toda nuestra geografía. Bien, una vez que hemos hablado un poco de lo que es el túnel y nos hemos metido en contexto, pues me gustaría decir ahora que el proyecto Un Túnel estará siempre encuadrado dentro de lo que es el proyecto de ejecución del tramo que forme parte. Y el contenido genérico de ese proyecto específico pues se suele dividir en dos partes. Una primera parte que es un proyecto de voladuras y otro que es un proyecto de sostenimiento. Bien, dentro de lo que son las aplicaciones informáticas, que os he puesto bastantes dentro de este tema, pues se puede hacer una división de los programas que hoy en día tenemos según el tipo de material a los que sean aplicables. Y tenemos dos grupos claramente diferenciados. Por un lado, aquellos que atañen a los medios continuos o pseudocontinuos, y después también tenemos aquellos que se centran más en los medios discontinuos. Dicho lo cual, una de las partes importantes de este tema pues serán las clasificaciones a las que hago referencia dentro de ellas. Una primera clasificación que es la de Wieniawski y la segunda la de Barton. La de Wieniawski, pues bueno, referida al índice RMR, que lo que hace es relacionar índices de calidad pues con parámetros de diseño y sostenimiento. Y la clasificación de Barton, que lo que hace es asignar a cada terreno un índice de calidad que se le llama Q. Bien, otra de las partes importantes de este tema son las dos, o las dos partes más importantes que vienen en este tema por detrás, pues bueno, una es la caracterización geológica y otra la geotécnica. Lo que podemos decir es que dentro de la caracterización geológica, en esos datos básicos que debemos de conocer, es que todos los estudios concernientes a la geología están relacionados con la caracterización geológica y sirven para definir el tipo de terreno por el que va a discurrir el túnel proyectado. Asimismo, a través de estos estudios se logra siempre determinar las características más relevantes del macizo circundante al túnel, pues esto será una de las fases principales a la hora de entender la obra subterránea que nosotros vamos a llevar a cabo. Y, por ejemplo, para de las características geotécnicas, pues se puede decir que a través de los estudios geotécnicos se pretende conocer el modelo geomecánico, a partir del cual nosotros vamos a diseñar y dimensionar el sostenimiento de un túnel. También podéis encontrar en esta parte de las características geotécnicas pues otros índices, como son el índice RMI y también el índice GSI. Este tema 2 que se llama fases de ejecución, trabajos de excavación, sostenimiento y otros. Bien, en primer lugar, pues bueno, hablaremos un poco de lo que son los aspectos generales de la excavación. En el tema anterior vimos pues todos los aspectos generales que se deben de tener en cuenta en la fase de proyecto y dimensionamiento de un túnel, así como una serie de herramientas informáticas de aplicación a los mismos, pero no solo en la fase de proyecto, sino también útiles en la fase de ejecución. En este tema lo que trataremos es las fases de ejecución en un proyecto de túnel, pues desde el inicio mismo de la excavación hasta esa última fase que se suele llamar impermeabilización y revestimiento. Bien, más allá de las clasificaciones de suelos y macizos rocosos, en ciertos casos es necesario estudiar pues sus propiedades físico-químicas. ¿Con el objeto de qué?
Bueno, pues con el objeto de elegir el método de excavación más adecuado. Y por encima de todos estos parámetros, pues bueno, se puede decir que la resistencia a compresión simple es el parámetro principal que determina las condiciones de rozabilidad que tiene un macizo rocoso. Dentro de este tema, pues bueno, os he hecho una pequeña clasificación de lo que son los métodos de excavación y en ella he hecho dos ópticas diferentes. Una primera óptica que tenemos los métodos de excavación en terrenos blandos y ahí podemos tener, pues bueno, excavación en mina desde el método de precorte, el método tradicional, el alemán evidentemente y los escudos, y también he metido aquí a los falsos túneles. Y después he hecho otra clasificación, pero ya más para rocas, en la cual he hecho, pues, he indicado excavación con minadores, la excavación con explosivos y también con máquinas integrales como escudos y topos. Bueno, dicho lo cual, en la diapositiva pues os he colocado una serie de fotografías que son o que ilustran muy bien todo lo que yo quiero plasmar en este tema. En la primera de ellas pues tenéis una máquina de precorte en labores de avance. En la siguiente pues se puede ver un poco la ejecución de la bóveda en el método tradicional con todos los condicionantes que hay que tener en cuenta. En la siguiente, pues bueno, os he puesto las diferentes fases del método alemán de un modo esquemático. Evidentemente, dentro de los apuntes está todo muy explicado, tocando todas las fases. También os he puesto una fotografía de un escudo para que veáis un poco cómo es su composición y visualmente para que podáis entender lo que hacen una vez que hayáis leído con detenimiento el tema. Y también una máquina rozadora, un minador con sus diferentes partes. Bueno, dicho lo cual, me gustaría añadir también que el método de perforación y voladura es el más utilizado para túneles en rocas y el único posible en cuanto esta es muy abrasiva o digamos también muy resistente o se encuentre en un estado masivo. Os he puesto también una pequeña fotografía para que veáis un poco en una pega cómo se van poniendo pues bueno, las diferentes zonas para los cartuchos. Y asimismo después este tema también acabaría con un apartado, bueno, con dos apartados más, uno que he titulado Otros trabajos, en el cual, pues bueno, he puesto algo que me parece muy interesante, como son los criterios generales de diseño y dimensionamiento de los emboquilles. Y os hablo un poco de los 4 puntos más importantes que tenéis que tener en cuenta. Por ejemplo, las características geotécnicas de los terrenos, que me va a marcar a mí evidentemente pues ese emboquille de una forma pues muy importante. También los recubrimientos mínimos que tenemos por encima de la clave del túnel es otro factor muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque eso lo que me va a hacer a mí es que se genere o no un arco portante en el terreno y todo sea bastante mucho más fácil. Y también otros dos puntos muy importantes como son la minimización del desmonte y sobre todo pues esa estabilización del talud frontal que tan necesario es en obras. Y en el apartado 4, digamos en trabajos especiales, pues os hablo un poco de los trabajos más especiales que se pueden hacer, aunque hoy en día, pues por ejemplo, en el metro de Nueva York o en otros metros muy importantes ya se han llevado a cabo, por ejemplo, estabilización mediante técnicas como el jet grouting o estabilización del frente de excavación, control de agua, evidentemente siempre muy importante, trabajos en zonas de hundimiento, otro factor también a tener en cuenta en un trabajo especial. Y que no se me olvide, por ejemplo, también el avance con un machón central. Bueno, dicho lo cual, ha sido un placer como siempre estar aquí con vosotros. Os veré la próxima semana para la próxima introducción del tema y espero que tengáis un buen día. Un placer como siempre.